candidato a presidente 2019. Guillermo, muchas gracias por atendernos. Jorge, Emanuel y Rosario, te saludamos. ¿Qué tal, Jorge, Rosario? Un placer, gracias por el llamado, es muy amable de su parte. Buen día. Guillermo, es un placer, sinceramente, recibirlo, pero sobre todo con esta bomba, porque yo siempre voy muy seguido a Buenos Aires. Nosotros estamos en la ciudad de La Plata, pero bajás la autopista para 9 de julio y es inevitable ver su cara en un edificio. Sí, justo enfrente a Clarín, ¿viste? Por casualidad fue eso. Sí, justo estaba vacío ese, sí. Justo estaba vacío ese y lo pusieron ahí los muchachos, sí, justo. Es la casualidad de que se da de la vida. Vos finalmente, cuando pasan los años, decís, ¿cómo conocí a mi mujer, la madre de mis hijos, bla, bla, la mujer de tu vida? Y finalmente llegás a una casualidad y decís, mirá, fue así. Muchas veces pasamos, acá también, justo estaba esa pared vacía y ahí fuimos. Y pusimos ahí el cartelón. Sinceramente yo no suelo ver TN y demás, menos el noticiero. La verdad, viste que trabajás mucho en los medios de comunicación y como sabés, la cantidad de basura que anda dando vueltas directamente llega a un punto que ni lo consumís. Pero ¿se ve? ¿Te tomaste el trabajo de poner TN para ver si se veía o no el cartelito? No, la verdad que no. No, miro poco televisión, en general llego tarde a casa, cenamos con mi señora, estamos conversando nosotros cara a cara, como en la vieja época, y después por ahí nos sentamos a ver algo en la tele, pero bueno, no suele ser ni Canal 13 ni TN, la verdad que no. No sé, no, pero tampoco tengo comentarios, alguno me ha dicho que sí, pero no fue con ese objetivo, fue bueno, son las cosas de la vida. La verdad que fue eso solo. Guillermo, debutaste siendo conductor en un programa de televisión, estás en el canal de Santiago Cunio. Sí, tenemos un programa que se llama De Economía por Moreno, donde llevamos distintos economistas y tratamos de reflexionar sobre la disciplina y la disciplina aplicada, digamos, en nuestro país y qué es lo que está pasando. A veces se sobre la disciplina para algunos conceptos y temas que suelen pasar. A mí me seduce mucho eso de economía para no economistas, ¿no? Claro. Más en esta etapa, porque es cierto que necesitamos que cada uno de nosotros se involucre en el hecho económico, pero también, en el hecho político, pero también es cierto que se hace difícil si no dominás o al menos tenés ideas sobre algunas causalidades de la economía, ¿no? Porque si no después se repiten eslogans que por ahí no son todos los apropiados. Mira, el último me pasó con el caso del Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que cuando vos lo terminás de explicar, los compañeros te dicen, sí, tenés razón. Cuando empezás a explicarlo, los compañeros te miran difícil. Cuando vos decís, por ejemplo, la patria está en peligro, pero el Fondo Monetario no tiene nada que ver con que la patria esté en peligro, los compañeros se te ponen difícil. Claro. Y cuando vos decís, terminás de explicar de por qué la patria está en peligro al margen del Fondo Monetario, porque si no parecería ser que si no firmabas el acuerdo del Fondo Monetario o el Fondo Monetario no hace los depósitos que ha estado haciendo, los desembolsos del acuerdo firmado, la patria no estaría en peligro. Claro. O sea, parecería ser que si vos firmabas el acuerdo con el fondo, pero el fondo no hace los desembolsos, la patria no está en peligro. Parecería ser que si no firmabas el acuerdo con el fondo, la patria no estaba en peligro. Y no es cierto. Claro. La patria está en peligro por las barbaridades que hizo este gobierno de las 1000 familias, este gobierno oligarca, donde los desequilibrios macroeconómicos generados en 2 años y medio son de una envergadura tal que han sumado en el mismo tiempo y lugar lo que colapsó el gobierno de Alfonsín, esto es el tema fiscal, y lo que colapsó el tema de la Rúa, esto es el tema del sector externo. Y el fondo no tiene nada que ver con eso. Claro, cuando vos se lo explicas a los compañeros, le decís, mire, ojo, y yo le digo, a mí me consultó Kirchner si tenía que no o firmar o no el stand-by que había gestionado Duhalde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Duhalde gestiona un acuerdo de stand-by en febrero del 2003 con René Delnikov, del 2002,
con Remedenikov, y recién el fondo lo acuerda un año y pico después. ¿Está bien? Claro. Ese pico ya era presidente Kirchner. Entonces, inexorablemente, las consultas de rigor entre los compañeros de confianza fue: ¿se firma o no se firma esto? ¿Qué significa? Sí, fírmelo, porque siempre significa algo que nos va a facilitar la transición. Claro. Y efectivamente así fue. De hecho, la facilitó de una manera tal que en el 2006 terminamos pagando todo. Guillermo. Entonces, no hay que confundir. A veces uno, por generar una consigna que parece evidente a los ojos de la militancia, termina siendo un desaguisado donde después se hace muy difícil volver atrás. A ver si creo entenderte, porque el problema acá no es firmar con el fondo, sino qué haces para gestionar y lo que el fondo te da, o cómo haces para pagarlo. Ahí está. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso yo le dije al gobierno: no se me timbeen la plata. Ya ahí es penal. Claro. No es una decisión de... pero no es el fondo. Sigue siendo endógeno el proceso. El problema es Macri, no el fondo. Claro, un economista está en peligro por Macri, no por el fondo. Claro, por Y la vos fíjate que nosotros movilizamos cientos de miles de personas con una consigna que desde la publicidad, entre comillas, desde la comunicación, entre comillas, bueno, es contundente, pero es falsa. O falásica, por lo menos. Bueno, falsa lo mismo. Claro, Sí, está bien. claro. Claro, entonces, me gusta. Claro, ahora este debate, que es importante entre nosotros, viene a cuento de decir, bueno, ¿por qué tiene un programa de la economía por Moreno y por qué me gusta tratar de desentrañar estos términos económicos para que los no economistas también participen en cierta manera de la comprensión de la disciplina? Porque es muy difícil hoy, no digo siempre, digo hoy, tener buenas propuestas políticas y consignas políticas sin al menos adentrarte un poco en la disciplina. Entonces yo te digo, miren, la patria está en peligro, no hay duda, esto lo venimos diciendo desde hace tiempo. El fondo no tiene nada que ver en este caso. Es pura y exclusiva responsabilidad del presidente y sus 1000 familias, amigas, nada más que eso. Claro. Y al revés te digo más, suponete que la realidad se siga imponiendo como está aconteciendo, y yo no te puedo asegurar que no sea necesario un gobierno de transición, no el del 19, que es el definitivo, uno de transición, ¿está bien? Vos no me podés decir a mí, no, Moreno, yo le apuesto todo lo que tengo que no va a haber un gobierno de transición. Vos estás dudando, ¿está bien? O sea, hace un año atrás yo dije, este experimento económico está terminado. Tenemos que tratar de que no colapse el hecho institucional. Pero lo dije hace un año. Y hoy yo no te puedo asegurar que no va a colapsar el hecho institucional. Suponiendo que colapse el hecho institucional y que necesitemos un gobierno de transición, como la ley de acefalía lo estipula, ese ministro de Economía de ese gobierno de transición, ¿qué decisión va a tomar con el fondo? Y mis muchachos vengan, nos ponemos de acuerdo, rediscutimos, vemos lo que hacemos, utilizamos la plata de otra manera, que incluso es como quiere el fondo, no como lo están haciendo esto. ¿Qué dice el fondo? Yo te presto la plata si vos la usás para pagarle a los acreedores extranjeros, no para timbiártela. Porque si entra el fondo y sale el acreedor extranjero, la deuda neta de la Argentina es la misma, sale un deudor, entra otro deudor, con más condicionamiento, todo lo que quiera. Para eso vino el fondo. Ahora, si el fondo viene, te queda el acreedor persistente y encima le debes al fondo, yo le estoy diciendo al gobierno, ya eso es penal, ¿eh? No pueden decir que no le avisamos, porque se están timbiando la plata y eso vulnera la racionalidad económica. Ahora, suponiendo un gobierno de transición, viene el gobierno de transición, ¿y vos qué le vas a decir a la Lagarde? No quiero nada, la plata se la devuelvo. Es ridículo eso. Porque lo que vos le exigís a la economía, sin el acuerdo con el fondo, es superior a una transición más suave que te podría permitir el fondo, como lo hizo Kirchner en el 2003, y por eso firmó el stand-by con el fondo. Igual, Moreno,
yo tengo una pregunta obligada. ¿No es Claro. suicida con todo esto que me estás contando lanzarte como presidente? Porque tranquilamente podés ganar, rompes todo, siempre lo rompes. Y a cualquier persona que piensa diferente hasta sos capaz de cambiarle el pensamiento, ¿sí? Yo conozco personas, lo más orangután que existe, que hasta coinciden con vos, porque sos capaz de eso. ¿No es suicida justamente lanzarse como presidente con todo esto? Pero ya estoy viejo, yo lo que no quiero es que se lancen los pibes, la verdad que lo que tenemos que hacer los veteranos, yo ya soy abuelo, tengo 3 nietos, lo que tenemos que hacer los veteranos es que los últimos lanzazos que tirás, aparte de pegar en el blanco como tenés que pegar, le dejes que el campo orégano a los que vienen. Yo me parece injusto que la generación que nos siga se tenga que hacer cargo de esto. Vos tenés que limpiarle el campo, porque ahora hay que sacar las minas que esto dejaron, ¿viste? Claro. Y vos tenés que utilizar los veteranos para sacar todas estas minas. Las minas terrestres estoy hablando, no estoy pensando No, en sí, términos obviamente. de barcos. Ya las otras, los veteranos no tenemos nada. Igualmente, vos sabés, Guillermo, que pensaba que la última vez que hablamos, yo te dije, ¿a quién pensás como candidato para presidente de parte del peronismo? Y vos me dijiste, ¿qué querés? ¿Que yo te dé el nombre para que le peguen un tiro? Y de repente te terminás lanzando, Guillermo. Y bueno, pero es que las situaciones se fueron ordenando de una manera tal que fueron generando estas condiciones. Pero aparte, entre otras cosas, nosotros ya estamos de vuelta. Bueno, Y se tienen que atrever a esto. Ahora, yo te aseguro que si hay un candidato único del peronismo, que todos sabemos que gana, estos te lo matan, sí. Como ya bombardearon la plaza, torturaron, pero claro, en este caso no hay un candidato único. La decisión, te diría, inorgánica de los que de alguna manera ordenan el peronismo, siempre hay gobernadores, intendentes, secretarios generales de sindicatos importantes que ordenan el peronismo, es que florezcan las flores. Claro. Y que florezcan las flores, que florezcan las candidaturas, todos juntando la porción ya necesaria para completar la pizza entre todos. Claro, vos sabés que... Sí. Sí, decime. Y después habrá una metodología para decidir, bueno, quién encabeza la fórmula. En eso me parece que vale la pena y estamos dispuestos a jugarlo. Pero Bueno, es correcto lo que vos estás diciendo. vos sabés que nosotros acá teníamos una pequeña charla antes de entrevistarte y yo decía, a mí me parece muy coherente que te lances vos como candidato a presidente porque después tienen que ir a hablar con vos, no tienen que ir a hablar con un joven, se tienen que sentar con Guillermo Moreno como para buscar una unión. Bueno, pero no es lo mismo sentarte con Guillermo Moreno a buscar una unión que sentarte con Juan Pérez, con el perdón de Juan Pérez, y que Guillermo apoya a Juan Pérez. Entonces, digo, que se junten todos los grandes, que resuelvan el problema a los grandes y le allanen el camino después a los más jóvenes, porque los peronistas jóvenes que hemos entrevistado, intendentes, concejales, jóvenes de 40 para abajo, realmente ven como que hay una pequeña traba que hasta es, digamos, de edad. Hay una traba al acceso. Sí, yo estoy de acuerdo con esa posición, que es la que, conversando con los compañeros, decidimos empezar a recorrer el camino, e incluso en una reflexión más profunda de quién acompañaba en la fórmula, y por eso elegimos un empresario. Porque yo te diría desde la dictadura para acá, en el proceso democrático, que ahí no hay una fórmula donde participe orgánicamente un empresario. Para la gente Desde que no su sabe propio- cuál es la fórmula, Guillermo, Con contanos. Chaliú, con Pablo Chaliú. Pablo Chaliú, que es un empresario reconocido, un hombre grande también, no es ningún pibe, más grande que yo, que fue secretario de Comercio oportunamente, pero que no nos elegimos por eso. No es que no es la fórmula de 2 ex secretarios de Comercio, sino fundamentalmente él en su aporte como empresario. Fue un hombre de la UIA de la provincia de Buenos Aires, fue un hombre de la Cámara que agrupa a los laboratorios nacionales, en fin, una trayectoria empresarial de toda su vida. Y vos fijate que hay un vacío en la construcción de la política argentina de parte del sector empresarial, más allá de la comprensión de su propio negocio, que implica la comprensión como empresario del conjunto del país. Vos fíjate cuando escuchás al presidente de la UIA, que yo lo conozco y lo valoro, lo respeto, no estás escuchando un cuadro. Claro. Lo que vos decís, bueno, este tipo me seduce. Vos escuchás incluso aunque estemos en contra, al presidente de la sociedad rural,
Era un muchacho veterinario, qué sé yo, alguna cosa. Escuchás al presidente de alguna organización comerciante, no escuchás esos tipos que te deleitan escucharlo a usted a favor o en contra, porque desde su propia especificidad entiende el conjunto. Eso, cuando lo escucha un dirigente sindical, vos está de acuerdo, vos lo escuchás a Moyano, lo escuchás a Palazzo, vos escuchás cuando empezás a hablar del país, obviamente, ¿no? Vos escuchás que tienen una visión del país, y hasta tienen una visión geopolítica. El peronismo se ocupó de formar extraordinarios dirigentes sindicales que entienden su gremio, pero entienden la Argentina y el mundo. Podés coincidir o no, pero hay una visión. Cuando vos escuchás a los empresarios, no te pasa eso. No hay esa calidad de cuadro de entender el conjunto. Claro. Bien, lo que hacemos poniendo un empresario en la fórmula es abrir esa discusión, porque para la discusión entre los vicepresidentes va a tener que ser obviamente, desde el mundo del trabajo y desde el mundo de la producción, nada mejor que un dirigente sindical o un dirigente empresarial. Y cuando vos vas y le plantees a la sociedad el nuevo modelo de desarrollo que vamos a tener que hacer, finalmente desarrollo económico es crecimiento con inclusión, ¿no? Crecimiento con justicia social. Eso es desarrollo económico, eso está aceptado en el mundo, no es que desarrollo es crecer es crecer con inclusión, crecer con justicia social. Bueno, muy bien. Cuando vos plantees el debate alrededor del nuevo modelo de desarrollo, solamente hay nuevo modelo de desarrollo si los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios lo hacen propio. No si un grupo de cuadros políticos lo plantea e trata de imponerlo en la sociedad. Claro. Esa es otra concepción. Por eso en eso también nos empezamos a diferenciar y decimos, nuestra campaña va a ser una campaña doctrinaria, porque parte de lo que nos pasó en la década ganada también es que nos faltó alguito de doctrina, por eso ciertos errores cometidos. Cuando vos incorporás la doctrina en la campaña, empiezan a asomar temas absolutamente distintos que no salen de un focus group. Claro. Sí, yo no voy a negar esa herramienta, pero la verdad que a esta altura del partido no la preciso. Yo necesito discutir con la sociedad argentina cuál tiene que ser la distribución del ingreso. Entonces, por ejemplo, el peronismo siempre planteó 50-50, 50 para el capital, 50 para el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, eso no es una verdad del peronismo, no está en las 20 verdades, no está en la doctrina. Eso fue una posición del general Perón en la década del 50, de acuerdo al estado del arte y la tecnología de hace 60 años atrás. Claro. La tecnología avanzó, entonces yo ¿por qué no puedo discutir con la sociedad que hoy estamos en condiciones de hacer un aparato productivo cuya distribución del ingreso sea 60-40 a favor de los trabajadores? ¿Por qué no puedo plantear ese debate? Sí, lo planteo y esto es lo que estoy haciendo. ¿Por qué no puedo plantear que ese debate, esa aparente tensión que hay entre el pleno empleo visto desde los empresarios o de los trabajadores? Porque dice un empresario, yo tengo que incorporar tecnología en mi función de producción porque de esa manera los productos más baratos que es lo que me exige el mundo. Pero de esta manera, y esto es cierto y lo necesitamos, pero de esta manera yo tengo que echar a 20 trabajadores porque se me modifica la línea de producción. Y entonces hay una tensión, porque en la mesa yo necesito a los empresarios y a los dirigentes obreros. Necesito incorporar tecnología, pero resulta que eso me genera desocupación. ¿Y por qué yo no puedo plantear que la tecnología a incorporar no sea propiedad de los trabajadores a través del movimiento obrero organizado? Y ahí resuelvo la tensión, al menos del ingreso de los trabajadores. Pero bueno, esto es toda una reflexión que tenemos que hacer y que está contemplada en nuestra doctrina. Y estos debates son los que nosotros vamos a dar. Claro, cuando planteamos estos debates, el resto de las situaciones, salvo los de extrema coyuntura, desaparecen. Porque empiezan a ser los temas profundos. Ahora, tuvimos un debate el año pasado en el hecho electoral y debatíamos... ¿Qué debatíamos? Ninguno de estos temas. No es que debatimos esto, debatimos la tercera guerra. ¿Por qué el Papa dice que estamos atravesando la tercera guerra mundial? ¿Y por qué hay una confrontación a escala global por los puestos de trabajo? Lo que se está dirimiendo es qué pueblo va a trabajar y qué pueblo no va a trabajar. Que hoy el trabajo
implica lo que era el territorio para el siglo pasado. O sea, un pueblo sin territorio era difícil de gobernar, o sea, por eso se apropiaban de tu territorio, hoy se apropian de tu trabajo. Si yo te aumento la tasa de desocupación en la Argentina, también te hago la Argentina ingobernable. Y entonces el empleo, el trabajo, pasa a ser un factor de gobernabilidad. Claro. Bueno, y esto lo tenemos que reflexionar. Vuelvo al origen de la conversación. En la economía por Moreno son estas cosas las que debatimos. Y creo que la campaña que nosotros vamos a hacer aporta desde aquí, por eso lanzamos la fórmula. ¿Dónde la lanzamos? En Córdoba. ¿En dónde? En Luz y Fuerza. ¿En qué auditorio? A donde nació el Cordobazo. Porque de ahí salieron los trabajadores. Pero cuando yo estaba dando un discurso profundamente peronista, doctrinario, al menos desde mi punto de vista, en ese auditorio de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, de la provincia de Córdoba, era muy emocionante, porque obviamente que cuando yo me recuerdo del 69, el que estaba conduciendo eso era Tosco, que no era de origen peronista. Pero hoy el sindicato sí lo es. Y cuando vos tenés a los trabajadores de Luz y Fuerza acompañando tu candidatura, de Luz y Fuerza cordobesa, bueno, uno dice, el camino que estamos transitando es muy interesante. Y no es necesario hacer un focus group. Y que a mí me explique, yo planteamos la campaña desde otro lugar. Y uno instala estos temas y va a obligar a que se decida. Macri me tiene que decir, o el candidato de Macri, o el que fuere, y los radicales también, ¿qué distribución de ingresos quieren para la Argentina y cómo la van a conseguir? Claro. Porque si no decimos, distribución de ingresos, sí, bueno, decime cómo. Y me tenés que decir el quantum para cada uno de los 12 grandes sectores, lo del trabajo y lo del capital. ¿Pensás que está bien, Guillermo, ahora esto que se está diciendo, que si vos mentís en campaña vas a ser penado? Mirá, la verdad que a mí siempre hicimos eso, siempre nosotros miramos a nuestros compatriotas a los ojos. Pueden estar de acuerdo o no, pero mentir no, ni robamos ni mentimos. Claro. Sobre todo, es lo que le dije siempre a mi gente, mirá, con la lapicera siendo funcionario y sacándole plata a un empresario, eso ni siquiera es robar. Eso ni siquiera está en los códigos, eso no. Por eso pueden decir cualquier cosa de nosotros menos que nos quedamos con plata ajena. Viste que dicen ahí, pero menos que nos quedamos con plata ajena. ¿Y por qué no quieren votar la ley de extinción de dominio, por ejemplo? Porque se habla mucho sobre eso. No, yo no tengo inconveniente. A mí todo lo que sea patrimonio mal habido, de todos, de todos, tiene que ser restituido a sus legítimos dueños, o en el caso de que no esté claro, quedará para el Estado, como siempre. Claro. Pero en eso también entra, porque tenemos que analizarlo de este gobierno, ¿no? Sí. Vos imaginate que yo tengo un presidente que dice que es multimillonario y no paga las deudas. ¿Cómo no paga la deuda? Y no paga la del correo. Claro. Si yo le tuve que sacar el correo porque no pagaba el alquiler. Mira qué fácil, él no ocupa. Y entonces él te decía, claro, él no ocupa del correo. Y él te decía, no, lo que pasa es que la empresa no gana plata. Y vos analizabas el balance y es verdad, el correo no ganaba plata, lo que ganaban plata eran todos sus proveedores. ¿Y quiénes eran los dueños de las empresas proveedoras? Bueno, el mismo. El holding. Mira qué fácil. Claro. Entonces mira qué fácil es así. Ahora, después él te presenta una declaración jurada que dice que tiene decenas de millones de pesos. Mira qué fácil. Sí, para la deuda, mira qué sociedad que construimos. Yo tengo que educar a mi nieto diciéndole, si vos endeudate y no pagás, pibe, porque así sos como Macri. Claro. No, así no es. Guillermo. Entonces todo esto es lo que tenemos que discutir, sí. Guillermo, te saco 2 segundos y voy al Guillermo analista. Vamos a supongamos que este gobierno tiene un golpe de suerte o tienen un lapsus los que lo dirigen y llama a una concordia con todos los dirigentes de la oposición y enderezan el rumbo. Obviamente tendría que pasar una catástrofe para que eso pase, pero supongamos que pasa. ¿Cómo se le gana a Cambiemos en el 2019? Y todos juntos. Cambiemos en el 2019 tiene un 40%, en el entorno del 40% de votos. Bien. Puede ser 36, puede ser 37, puede ser 42, pero está ahí, porque es la suma de radicales y gorilas. Gorilas son 15%. Vos analizás la composición del electorado del 55 para acá, del 55 para acá, y siempre tenés un 40% entre radicales y gorilas. Obviamente que cuando se separan son 25 y 15,
Claro. Cuando van juntos son 40. Bueno, ahora están yendo juntos. Tuvieron un hallazgo electoral. Sí, pero al mismo tiempo, Guillermo, al mismo tiempo, ahora se viene el recambio de muchos intendentes. Vamos al caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Uno de los candidatos de Cambiemos que quiere ir por La Matanza es Finocchiaro. Finocchiaro, actual ministro de Educación, que encima, no sé si te enteraste, fue acusado por violar cuando él estaba en el colegio, a una chica que era menor que él. Entonces es un desastre en cierto sentido, sobre todo que Cambiemos siga apoyando eso y que no lo haya removido del puesto de ministro de Educación. Sí, está claro que hay que diferenciar, yo ni lo conozco ese hombre, y obviamente entre denuncias y que finalmente eso termine siendo condenado. Si es así, es una barbaridad, porque todos tenemos así, una barbaridad. O sea que eso no. Ahora, si no es ese muchacho, al cual ni conozco, será otro. Lo que estamos hablando es del candidato de Cambiemos, al margen de quien sea. Puede tener ninguna virtud como ese que está diciendo vos o alguna, no importa. La verdad es que van a andar en el entorno de esos votos a nivel nacional. Eso no significa que lo tengan en La Matanza, porque obviamente después vos segmentás más peronista, menos peronista. Naturalmente, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires tienen más del 40%, porque es donde se concentra casi... te diría en términos universales, si vos lo tomás a Barrio Norte, Socorro, Palermo y demás, los radicales, el que no es radical es gorila, y encontrás algún peronista. Entonces, yo te estoy hablando de ese 40% en términos promedio a nivel nacional. En La Matanza seguramente hay más concentración de peronismo. Claro. Ahora, ellos van a sacar un 40%, y lo que tenemos que hacer en nuestro territorio es garantizarnos un abultado triunfo para compensar donde tenemos abultadas derrotas, por ejemplo en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿y vos pensás que las elecciones de ahora, sobre todo las listas y demás, se van a armar por la superestructura? ¿Los candidatos van a pasar por eso o van a pasar más por el patear, el estar? Porque para mí la superestructura se lleva todo. Mira, yo no veo eso ya, porque nadie tiene la lapicera. Eso que vos decís que tiene que ver con tu experiencia política, y es cierto, porque casi todas las elecciones que vos atravesaste fueron así, era porque alguien tenía la lapicera. Lamentablemente, porque para mí con esto pierde la militancia. No, está bien lo que decís, pero alguien tenía la lapicera. Por ejemplo, Zanini era el apoderado del Frente para la Victoria y vos tenías que pasar por el despacho de Zanini para que te firmara la lista, porque sí lo implica la justicia, ¿está bien? Si no, podés presentar la lista. Bueno, pero era Zanini nomás apoderado del Frente para la Victoria, ni tenía que pasar por su despacho porque no tiene despacho. Claro. Entonces las cosas se arman de otra manera, gracias a Dios, porque ellos son parte de los errores cometidos. Digamos, el peronismo tiene momentos de ebullición y a veces tienes que dejar que el peronismo entre en ebullición, y ahora entró de peso propio en ebullición porque hace un montón de elecciones que la venís perdiendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo perdiste la última, cuando vos pusiste tu candidato estrella. Claro. Bueno, ahí entonces no hay alternativa. Claro. ¿Está bien? La que dijo ahora que le gustaría ser primero presidenta de Boca y después gobernadora es Batakis. ¿Qué opinión te merece, Silvina? Silvina es una extraordinaria economista, yo la valoro, la conozco muy bien. No sabía que quería ser presidenta de Boca. De Boca, sí, de Boca me dice, es hora que las mujeres estemos en el fútbol. Sí, lo dijo acá, pero iba al estudio. Bueno, viste que Batakis tiene todas esas declaraciones tan fantásticas. No la había escuchado, ella me parece encantadora. Y sé que es hincha de Boca, que va a la cancha. Va en realidad no va hace 2 años. Desde que Macri está como presidente no va. No va, le choca. Bueno, yo sé que iba, porque vi fotos y hablamos de fútbol y tal, pero no sabía que quería ser presidente de Boca. Sir, que es gobernadora, y la verdad que me parece una extraordinaria candidata. Aparte es alguien que domina la disciplina económica, que entiende, que camina a la calle. Sí. Yo la valoro y la acompaño. Fue la primer ministra de Economía, y acá cuando estuvo en la radio, que nos contó que quería ser presidenta de Boca y que quería ser gobernadora, nos dijo, soy la primer ministra que asumió con rastas. Oh. Y va a volver, dijo ahora. Sí, va a volver. No, está bien, yo la valoro sobre todo profesionalmente, y políticamente sé que los compañeros la tienen en cuenta. De hecho, ella integra la Comisión de Economía del Partido Justicialista que yo coordino, ¿no? Claro. Guillermo, en un futuro no muy lejano, ¿quiénes se sientan a discutir con vos en la mesa? Mirá, ¿hay límite?
No. Yo creo que la mesa tiene que ser de una envergadura. Hoy escuché a ¿cómo le dicen el gato? ¿Cómo se llama este periodista? Silvestre. Silvestre. Ese. Lo escuché, yo salgo siempre muy temprano, ¿no? Entonces, bueno, hago ahí un zapping de radio. Y entonces lo escuché a Silvestre diciendo, no, porque ustedes, los periodistas, se tienen que unir todos, porque había un oyente que decía, no, con Massa, no, con... Entonces, él le contesta al oyente. Se ve que a esa hora de la mañana todavía no tenía nadie a quien llamar, y entonces pasaba mensaje de los oyentes. Era muy temprano, y él empieza muy temprano. O sea, se tienen que juntar todos. Si no se juntan todos, va a pasar lo que pasó el año pasado, que perdimos. E incluso, si no se juntan todos, va a pasar lo que pasó en el 15, donde ahora nos enteramos que no todo el Frente para la Victoria quería el triunfo de Scioli. Estas declaraciones de Álvarez Agis, ¿no? Y a mí me pareció extraordinario, porque hace 2 años atrás y hace 1 año atrás no decía nada de esto. Se la pasaba protestando contra los senadores, contra los gobernadores, contra los secretarios generales. O sea, era alguien que agudizaba la grieta desde nuestro lado, los buenos y los malos. Sacaba un dedo largo y decía, este me gusta y este no, y apostrofaba todo el tiempo. Bueno, este espacio que nosotros hemos hecho de reflexión ha permitido que entendamos que solo la unidad garantiza el triunfo. Y hasta el gato Silvestre cambió su manera de ver, que es extraordinario, porque hay que convencer a un radical de que piense distinto. Es como dijo Rosario, sos capaz. Bueno, y vos fijate, pero no es más que agarrar la grabación, y yo estoy muy contento con lo que escuché hoy. Porque aparte de que es un comunicador, que es escuchado, y etcétera, y que tiene eso... Bueno, él decía otra cosa. Claro. Y ahora dimos la vuelta. Entonces, el peronismo está en un sendero de unidad. No, obviamente, el camino al cielo está zigzagueando y muchas veces pasa muy cerca del infierno. Pero hay que tener claro el objetivo. El objetivo de ganarle las elecciones a la Alianza Cambiemos, que va a tener una media de 40%. 37, bueno, está bien, 37, pero está ahí. Y al decir que estás en el 40%, también estás diciendo que si llega al 40 y vos no llegás al 30, te ganó en primera vuelta. Claro. Sí, vos sabés, Guillermo, que yo hago un análisis, permanentemente hago análisis. Y... Perdón, no llegás al 30 si vas dividido, ¿no? Me faltó completar. Claro, eso. yo creo... porque seguimos con la base de que el peronismo unido no puede perder, ¿no? Ahí, claro, eso sí, lo quise, no completé el razonamiento, estuvo mal. Claro. O sea, si ellos llegan al 40 y vos presentás 2 listas y ninguna de las 2 llega al 30, bueno, resulta que te ganó en primera vuelta. Suponete que vos tenés 2.27. Suponete, estás en el 54, que es lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Si vos sumás todos los candidatos peronistas, te fuiste al 54. Y resulta que perdiste contra alguien que sacó el 42, esto fue una estupidez. Di por sobreentendido que el razonamiento era lineal y no necesariamente en la radio es así. Estábamos hablando de la unidad. Digo, si no hay unidad y vamos separados y ninguna de nuestras 2 listas llega al 30, sumadas pasaríamos el 50 lejos. Y resulta que ellos llegan al 40, nos ganaron en primera vuelta y nos quedamos, suponiendo que alguien diga, no, bueno, nos unimos en el balotaje. Vamos al balotaje, el que sale segundo acompañamos todos a ese, como fue en el 2003. Sí. Y si estos llegan al 40, y vos no llegaste al 30, te quedaste ahí, amigo, lo que está en juego es la felicidad de mi pueblo. Es mucho lo que está en juego para hacer esas tonterías, ¿no? Vos sabés que permanentemente hablo con gente, yo suelo hablar, bueno, con vos, como con vos, Guillermo, que cada vez que nos vemos yo te sigo recalcando que si mi hija llega a salir peronista me voy a acordar de vos. Culpa tuya. El resto de mi vida. Y vos me decís, pero tu marido es peronista. Pero vivo hablando siempre con gente que piensa la mayoría de las veces diferente a mí, porque siento que de alguna manera me nutre, ayuda. Entonces, ayer analizaba el tema del aborto y esta persona con la cual hablaba decía, vos sabés que esa estrategia le salió mal a Durán Barba porque es el gran cerebro de Macri. Entonces pensamos, probó unos días antes el tema de la muerte y digamos de la cadena de condenar a muerte, ¿no? Y no picó. Probó con el aborto, picó. Y yo pensaba que de cierta manera le iba a jugar a favor a Macri poner este tema en la mesa y que se debata. Pero ahora, con el diario del lunes,
Yo creo, hago este análisis, decime si coincidís o no. El que votó a Macri y está en contra del aborto, que yo creo que es la gran mayoría, se va a decepcionar mucho y yo creo que hasta puede llegar a perder ese voto. Pero los que están a favor del aborto, que no votaron a Macri, no van a votar a Macri porque puso ese debate sobre la mesa. Entonces este tema le va a jugar muy en contra, sobre todo si se termina aprobando. Mira, es un tema extremadamente sensible y que creo que lo deberíamos correr del hecho electoral. Mi sensación es que el próximo voto fundamentalmente va a ser un voto a partir de la economía. Por eso planteo el tema del modelo de desarrollo. Yo creo que el debate central va a estar alrededor de cómo seguimos económicamente. Como fue la elección anterior también, que fue lo que dijo Macri: lo que está bien sigo y cambia algunas cositas que están mal y ustedes van a estar mejor. Bueno, la verdad que hizo un desastre. A los 15 días había duplicado el precio de la comida y a partir de ahí no paró más. Ya está, desastre tras desastre. Ahora, vamos a volver a una discusión económica. Y en esa discusión económica, los que votaron a Macri casi que lo van a volver a votar. Por eso te digo que tiene un 40% de votos. Bueno, te olvides que en la primera vuelta él llegó creo que 27 y en las PASO había sacado 25. En fin, no es que él tiene el voto de los gorilas más algún voto castigo. Sí, y los radicales más gorilas. Y después se lleva el resto de los votos de los radicales y con eso llega el 40. No es que un voto radical te va a cambiar por este tema del aborto. ¿Está bien? No te lo va a cambiar. O sea, yo los creo radicales que son los que están en la Acción Católica hoy en Capital. La mayoría de los que están son radicales. No es que van a dejar de votar a Macri y te van a votar el peronismo por este tema que vos decís. No el peronismo, pero quizás un voto en blanco o algo por el estilo. Yo creo que el tema del aborto es un tema tan sensible que quizás que duele. Que la gente queda enojada. Podés clavar el tarifazo y hacerles un agujero enorme. Voto castigo. Pero el aborto, yo creo que es un voto castigo diciendo no, esta no te la perdono más. Ahí tenés la definición en las elecciones en los márgenes y eso se hace difícil, porque cuando la elección te la define el voto en blanco, porque bueno, en realidad son los votos una cantidad importante, pero que hace que los votos posibles del que ganó, los votos positivos, bueno, está bien, pero estamos hablando de algo tan finito que en general cuando uno hace una campaña y lanza su propuesta política trata de impactar masivamente. Claro. Después está claro que en el diseño de la campaña y en el transitar también va sobre los márgenes, pero bueno, en este momento estamos en las grandes líneas. Yo tengo que decirte a vos, mirá, la elección se va a definir, a mi humilde entender, por quién plantee correctamente el nuevo modelo de desarrollo para la Argentina. Mira, Moreno, yo te voy a decir algo. Si la gente que está escuchando en este momento desde Facebook, las redes, el Twitter, el Instagram y en la página de la radio, que es www.realpolitik.fm, donde nos pueden ver y también escuchar, ¿te vota? Yo te digo que ganas por goleada. Tenemos a Claudio Feynman, tenemos a Javier Chiesa, tenemos a Daria Escudero que dice un capo moreno, Daria Escudero te dice, los saludamos de San Luis, Punta, de todos lados te están escuchando, es interminable. Betonio Cleómedes Tiburcio también, Nicolás Aires, Betonio Cleómedes Tiburcio de vuelta, escribió Susana López, Elba Costa, una cantidad de gente tremenda, Guillermo. Si vos me permitís, yo le hablo a todos esos compañeros y le digo, ¿cómo nos organizamos? Y como dijo el general, el último día, en junio cuando dio su último discurso y dijo, cada uno de ustedes lleva en su mochila el bastón de mando. La única posibilidad que tenemos es que cada uno de nosotros haga propia la fórmula. Se organizan y salen a la cancha. Se organizan y lo hacen, como sea, con tiza y con carbón, porque los recursos son los que tenemos. Se organizan y salen a la cancha. Yo, como no hemos organizado siempre, como fue el Perón Vuelve, como la vaca, nosotros le dijimos a la gente que en realidad hubo una organización y que el Perón Vuelve, es mentira, yo participé de eso. Nos juntábamos y decíamos, bueno, salimos a CZ, hacemos esto, y era la organizadidad desorganizada, porque la organizadidad era la doctrina. Entonces yo le pido a cada uno de esos compañeros que mandaron el mensaje que se organicen con sus vecinos, con sus amigos y salgan
con una consigna que si querés volver a comer asado, Moreno presidente, si querés, lo que se les ocurra. Y son ellos los responsables de la campaña. Mira, te voy a leer el mensaje de Betonio. Te voy a leer el mensaje de Betonio porque garpa mucho. Viva Moreno. Uy, yo me afilié al PJ cuando Moreno dijo que había que llenar las lanchas rápido. Saludos y gracias. Claro, porque era el tiempo de la lancha rápida, porque me estaban cuestionando los dirigentes sindicales y yo dije, muchachos, este es el momento de la lancha rápida. Los dirigentes sindicales son los portaaviones, ya van a salir. Y ya salieron, hicieron un paro extraordinario. Todos al mismo tiempo, todos juntos. Y de eso tenemos que aprender. ¿Por qué fue tan extraordinario el último paro? Y porque fueron todos al mismo tiempo, todos juntos. Bueno, lo mismo te voy a hacer en política, no todo dividido. Y yo que alerto, para decirle a los muchachos que esto tiene el 40%, no se confíen que van a sacar el 5%, entonces esto está hecho, ¿eh? Sí. Los radicales y los gorilas son el 40%. No, bueno, mi encuesta da el 37.3%. Bueno, está bien. Estamos hablando de los grandes números. Porque después empiezan a jugar esos márgenes que vos tuviste muy lúcido en decirle recién. Entonces, mira, estaba en el 48.5 y sacó el 45, 2 puntos y bueno, sí, ya está, pero ya están los votos contados adentro. Aparte, no te olvides que son el oficialismo, ¿eh? No son un oficialismo como nosotros, que fuimos capaces de perder una elección por un punto. Es la única vez en la historia que un oficialismo pierde así, ¿eh? Estos saben ser oficialismo, ¿eh? Como te lo explicaron con el Poder Judicial. No sea cuestión que las encuestas te dan 3 puntos de diferencia y esos 3 puntos es el oficialismo. ¿Entendés lo que te digo, no? Claro. Sí. Bueno. Sí. Porque la lapicera y los botones lo manejan ellos, vos te la tenés que aguantar. Guillermo. Para eso son el oficialismo. Claro, tal cual, le juega a favores. Eso, escúchame, no hay muchas historias de elecciones donde hayas perdido por un punto, porque fueron 2, pero es uno. Un oficialismo que pierde una elección, o sea, el campeón, cuando sube al ring, juega con 2 chances, que gana o que empata. Claro. Si el empate es para el campeón. Vos le tenés que ganar al campeón. Al oficialismo lo mismo, no vale empatar. ¿Y cuánto es empatar? 2, 3 puntos es empatar, muchachos. ¿Está bien? Claro. O sea que acá hay que ganar de verdad. Bueno. Cuando usted entra en el empate técnico ya es para el gobierno. Bueno, claro. eso es obvio, muchachos. Claro. Si vos manejás la lapicera y los botones. Bien. Vos sabés cómo es esto. Bueno, te la tenés que aguantar. Por algo perdiste. Claro. Claro, lo que no sabíamos es que no habíamos hecho todo el esfuerzo, alguno de los nuestros, para que nuestro candidato no ganara. Bueno, ahora lo vienen a decir, bueno, qué sé yo. Eso lo te lo puede contar la Silvina, porque aparentemente en esa reunión estaba ella también sentada ahí, ¿no? Cuando el compañero dijo, no hicimos todo el esfuerzo, bueno, qué sé yo. Yo la verdad que me vengo a desayunar ahora de eso. Yo, como vos peronista, siempre hacemos los máximos esfuerzos. Claro, sea el candidato que sea. Bueno, escúchame, cuando es así, ¿viste? ¿Qué es esta historia de no ser más que especular? No funcionamos así los peronistas. Yo creo que faltó... Pero bueno, cuando yo digo que nos faltó un poco de doctrina, fue esto. Porque no terminaste de peronizarlos. Claro. Sí, yo creo, Guillermo, que ahí faltó un poco el apoyo, por lo menos un tuit, algo de Cristina. Bueno, no lo sé, yo estaba en Italia en ese momento. Yo me estoy refiriendo... Yo me acuerdo que Cristina en la segunda vuelta salió y hizo, muchachos, salgan a caminar, salgan a discutir, vayan, hagan. En fin, era la presidenta también, tenía que mantener cierta ecuanimidad, pero él lo está diciendo desde la orgánica funcional, porque él era viceministro de Economía, ¿no? Claro. Bueno, yo entiendo que deben ser decisiones que tomó él. Descarto que sean decisiones del ministro de Economía, mucho menos de la presidenta, lo descarto absolutamente. Sí. Más, se lo pregunté a Kicillof y me dijo de ninguna manera. Eso son cosas de Agis y no sé por qué las dice. Jamás nosotros decimos, bueno, está bien. Igual es un viceministro de Economía, que está reconociendo que no hizo todo el esfuerzo que tenía que hacer. Claramente. En fin, es un lío. Igual ante eso yo me quedo con las declaraciones del Gato Silvestre de la mañana convocando a la unidad del peronismo. Bien. Siendo el radical, convoca a la unidad del peronismo cuando, por ser radical, los últimos 2 años convocaba a la desunión del peronismo, ¿no? Y acusaba a un senador de esto, a un gobernador, a un secretario general, de un sindicato. Bueno, ahora cambió, significa que nuestra prédica de unidad no predicamos en el desierto.
Guillermo, vos dijiste que el año que viene va a definir el tema económico en las elecciones, pero para mí el 19 me queda lejos. Todos se llenan la boca los sectores políticos sobre un acuerdo nacional y lo más cercano que tenemos es la ley de presupuesto. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Es el momento de marcar, que la oposición le marque la cancha a Macri, aunque ahora tenga estos dineros frescos y todo, pero saber a dónde vas a apostar? ¿Ese es el momento del presupuesto nacional? Yo creo que la discusión del presupuesto se está dando porque algo tienen que discutir. Pero vos tenés una caída tan brutal de las ventas la semana pasada y que continúa esta semana, que la discusión del presupuesto es casi largo plazo. Yo te digo, hacé ahora una encuesta entre tus oyentes, los que trabajan en el sector privado, ¿cuánto bajaron la venta? No el mes pasado, la semana pasada, los que hacen las cuentas semanales, pero finalmente cualquier trabajador en su empresa lo sabe hacer, más o menos. ¿Qué pasó la semana pasada? No el mes pasado, porque el mes pasado está todavía tenido lo que pasó la primera quincena, lo que pasó la última semana de junio, y lo que está pasando esta semana de julio. Y vos decís, ¿cuántas semanas más puede aguantar la economía esto? Porque en realidad ya se está empezando a escuchar el tema de algunos movimientos sociales que van a ir a pedir comida a los supermercados, ¿está bien? Sí. Y entonces todo te estás poniendo en alerta, bueno, con esa historia. Pero mira, quizá esto tenga una resolución desde el propio aparato productivo, porque no se puede soportar esta caída de las ventas, ¿eh? Claro. No hay manera. Ahora, te lo digo yo, claro, yo hago las cuentas semanales y tengo un negocio de hace 40 años, entonces sé y vendo en todo el país, y hablo con mis vendedores, con los proveedores, con los clientes. Bueno, yo invito a que vos, obviamente, lo estás en un medio, pero no ejercés ni la actividad productiva ni el comercio, pero podés ahora llamar a algunos comerciantes o que te escriban algún día y decir, bueno, ¿cuánto es la caída de la facturación en la última semana de junio que se está volviendo a replicar en la primera de julio? Claro, pero ¿cómo haces para parar el dólar, por ejemplo, Guillermo? Porque yo, una persona que no conoce mucho de economía y demás, le preguntó a un contador que conozco, le dijo, es simple, el dólar está alto. Cuando baja porque meten dólares, baja el dólar, pero lo primero que hace la gente en ese momento es ir a comprar dólares. Entonces, cuando compran dólares, el dólar vuelve a subir. Entonces, es como una balanza ahí, va y viene, entonces es recontra inestable. Yo no entiendo nada de economía, por eso le pregunto la economía a Moreno. Y mira cómo te metí el título del programa. Claro, no, pero escucha, es muy sencillo, solo los 8 años de nuestro gobierno, el primero de Néstor, el único de Néstor y el primero de Cristina. ¿Quién pensaba en dólares ahí? Pues tenías una macroeconomía ordenada, el país crecía. A mi consultora ayer estábamos viendo los índices de inflación en 2003. ¿Sabes cuánto fue la inflación en el 2003? ¿Cuánto? Decime un número, o sea, no sabes nada de economía. Pero No entiendo nada, Guillermo, por eso te llamo a vos. No importa, 10%. ¿Cuánto? ¿En qué año? ¿2003? Sí. 15. Bien, vos que el otro, ¿cuánto dice? No estaban en un dígito, me parece, 12. Y vos, nena, se tira el número. Eso te tiró. 17 porque es mi número. Bueno, no superó el 4%. Ah, mirá. Ah, la pucha. ¿Vos sabés cuánto fue en el 2004? ¿Cuánto? No superó el 6, 7. ¿Sabés cuánto fue en el 2005? Ahí se nos escapó. Y ahí por eso se va a la baña. Llega al 12. ¿Sabés cuánto fue en 2006? ¿Cuánto? Del 10. Ahora, ¿a vos te parecen números mágicos que para un año yo te diga, mira, en el 2004 la inflación fue por debajo del 6%? Y vos decís, no, me estás jodiendo, Moreno, no, dejate de hinchar. Si ahora un aumento de precio pedorro es del 10%, ¿cómo va a ser el 6% en todo el año? Y sí, y crecía la economía, y sí, crecía la tasa china. ¿Pero qué hay que prohibir el dólar, por ejemplo, como pasó en el kirchnerismo? No, querida, no, eso no es economía peronista. Perón le decía, no prohibía a nadie. Perón llamaba a la gente a la plaza y decía, alguien y un dólar no. Entonces, ¿para qué queremos los dólares? No compren dólares, listo. Y la gente no compraba. Pero el argentino tiene... El peronismo no es prohibir, Pero Cristina... mandar la gendarmería a Florida... Pero Cristina no te permitía comprar dólares. Y se fue un error grave. Pero no salió de la cantera peronista. Eso fue Marco del Pau. Claro. Ah, bueno, porque cuando uno revisa los errores cometidos en la década ganada, resulta que salvo lo que cometí yo, que a vos te faltaron aceite, te faltó harina, te faltó azúcar durante una semana, no salieron de canteras peronistas. Eso del cepo no es pensamiento peronista, nosotros somos unos clásicos.
no venimos de prohibir. Claro. Eso no somos nosotros. Nosotros hicimos crecer la economía y la gente gastaba los dólares. Puerto Madero, el primer Puerto Madero, nos salió 10.000 millones de dólares aquí en el gobierno, el pueblo argentino que fue, hizo ese edificio maravilloso en Puerto Madero. ¿Y por qué hubo que hacerlo? Y porque tenía mucha desocupación en la construcción. Claro. Nosotros administramos el país con superávit fiscal. Esta bestia lo hace con déficit fiscal. Claro. Nosotros tuvimos superávit de cuentas externas, sobre todo de balanza comercial. Sí, nosotros hablábamos... Entonces ahí no tenés el problema con el dólar, tenés que tener una macroeconomía ordenada. ¿Hay un ejemplo cercano de esto? Sí, en nuestro gobierno. Sí, pero... Nuestro gobierno, pero no me hablen de los 2 últimos años, donde la verdad que los funcionarios peronistas no abundaban en el Ministerio de Economía. Pero Guillermo... Hablamos de los primeros 8, 9, 10 años. Guillermo, el argentino tiene la mente dolarizada. Ese es un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Es que cuando tiene que salir a comprar nunca va... O sea, Silvina dice, la moneda argentina... Y también lo gasta. Cuando vas a comprar un departamento lo gasta en dólares. Claro. ¿Por qué pones arriba de la mesa? El precio de la nafta también está dolarizado, está todo dolarizado. Depende, en nuestro gobierno no estaba dolarizado. Estás equivocada. En nuestro gobierno yo me ocupé de que no estuviera dolarizado. En todo caso estaba a 60 centavos de dólar el litro. Claro. Ah, bueno, entonces no es que está dolarizado. Vos decís, Ahora. Bueno, pero entonces hay una experiencia de un gobierno donde no tenés ninguna necesidad de prohibir que compren dólares, porque vos tenés una macroeconomía ordenada y los dólares fluirán. Claro. Vos me decís, sí, la gente compra dólares, sí, pero compras un departamento y después los gasta y los gasta en dólares. ¿Cuál es el problema? Claro, yo te voy a hacer la última pregunta. Lo que me está diciendo es, la Argentina es una economía bimonetaria, es cierto, los gastos de corto plazo lo haces en pesos, los de mediano y largo plazo en dólares. Claro. ¿Cuánto está el kilo de pan? 50, 60 pesos. ¿Cuánto está tu auto? 10.000 dólares. Es cierto. Ahora, esa es una realidad y vos tenés que hacer política económica con esa realidad. Guillermo, mira, Paolo Roca dijo sobre la suba del dólar, con la devaluación ganamos competitividad inmediata. ¿Eso es cierto o es una falacia? No, sí, inmediata. El tema es de mediano plazo, que es lo que me pasa. Porque claro, esa competitividad solo la ganás en función del salario real. Y yo no quiero esa economía. claro. Pero sí digo que tenemos que ganar competitividad. Por eso el modelo de desarrollo implica consensuar en la mesa entre los dirigentes empresarios y los dirigentes sindicales cómo ganás competitividad en el mercado del acero. No es con salario. En todo caso, para que yo gane competitividad con el laminado, que es lo que me hace Roca, entre otras cosas, es con el precio de la energía. Porque la verdad que no lo puedo ganar con los otros 2 insumos. ¿Qué es el acero, básicamente? Es carbón, es hierro y es energía. ¿Está bien? Metés todo eso en una olla y ahí sale. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, te lo hice simple, pero bueno. Sí. Con su más, con su menos es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, te sigo con un poco más de sal, un poco más de pimienta, te sale un acero 1070, un 1060, bueno, lo que fuere. ¿Qué podemos? ¿Cómo hacemos para tener un acero competitivo en términos internacionales? Bueno, tengo que definir qué energía va a tener Roca, cuál es el precio de la energía que va a tener Roca para fabricarme ese acero. ¿Y cuál es el precio de esa energía? Es una discusión sistémica del conjunto de mi pueblo. ¿Cómo hago para tener aluminio barato si yo importo bauxita? Porque Roca el problema que tiene es que el carbón lo trae de Brasil y hierro también. El carbón que tenemos nosotros no me sirve para el acero. ¿Está bien? Sí. Entonces, 2 insumos son precios internacionales. Por lo tanto, el tercero es el que yo le tengo que dar a un precio necesario para que él me saque un acero competitivo en términos internacionales, para que finalmente un taller me haga el que me hace escalera de chapa me haga escalera de chapa barata y compita con la China. ¿Está bien? Está bien. Bueno, ahora, ¿a qué precio le voy a dar la energía a Roca? Es una discusión que tiene que tener el conjunto del pueblo, no solamente el presidente o el ministro de Economía. Guillermo, dirigente, voy al dirigente de nuevo. Vos hace un rato dijiste un número con el cual yo no estoy tan de acuerdo hoy, que dijiste 40% en el 2019, 37 más menos. Yo creo que va a terminar siendo un poco menos, porque de repente hoy también ha salido a la cancha un dirigente radical, ya venido en años también, que es Ricardo Alfonsín, y él en su momento nos dijo acá en el programa:
yo no estoy enojado con Macri, yo sabía perfectamente lo que iba a hacer Macri, yo estoy enojado con los propios radicales que permitieron a Macri hacer lo que está haciendo. Y entonces yo ahí estoy empezando a ver una pequeña endija dentro de Cambiemos en los radicales. Lo dijo Lipovetsky. ¿Y cuántos votos va a sacar Alfonsín? No creo que él saque, pero digo, ahí también hay una pequeña endija, y Lipovetsky también lo está viendo. Yo no digo que no, pero estábamos hablando del entorno del 40. ¿Cuántos votos va a sacar Alfonsín si hace una fórmula? Los radicales van a votar todo lo que implique que no gobierne un peronista, olvídate. Lo hicieron siempre. Lo hicieron siempre, es así. Y yo ni me enojo ni me dejo de enojar. Son así los radicales, ¿qué querés que te diga? Un día se alían con el Chacho Álvarez y con la Mejide, y al otro día se alían con Macri. Siempre que le puedan ganar un periodista, iban a estar. Y si no, ¿cuál es la lógica de que se juntaron con el Chacho Álvarez? Y con la Mejide. Claro. No es que se juntaron el siglo pasado, ¿eh? Sí. Bueno, o sí, el siglo pasado, pero está terminando el siglo, digamos, ¿no? Está bien, es el siglo pasado, no fue muy feliz la frase, pero ahí nomás. Ahí nomás, sí. Por eso, no te quise decir, vea, no es que esto pasó hace 70 años. Y entonces, no, viejo, en el 99 hicieron una fórmula con el que hoy se llamamos progresismo, está bien, el Chacho Álvarez, Mejide, todo eso, ¿viste? Bueno, pero algunos se sumaron a ustedes también, es más, tuvieron un vicepresidente. Pero yo no te digo que no. No te digo que no. Yo no te digo que no. Vos sabés, Guillermo. Te digo que no, yo los radicales son muy particulares. Pero en general se sumó Cobo, pero casi no votaron. Si en esa elección sacamos el 45%. El no es que en esa elección sacamos el 54%, ¿eh? El 54% fue cuando fue con Vudú. Claro. Guillermo... ahí sacamos el 45, 46, 47, me parece, no me acuerdo cómo también. Pero usted no los quiere, en una lista no los quiere a los radicales. No. No quiero hacer una campaña doctrinaria. ¿A ninguno? En un frente electoral no tengo problema. Ahora soy precandidato del peronismo. Está bien, claro. Electoral. Porque yo en un frente electoral no tengo problema. Porque se venía en la cabeza un radical que tiene el kirchnerismo ocupando la banca, por eso. No, yo no tengo ningún inconveniente en un frente electoral, pero no creo que estén con nosotros. Testimonialmente estará alguno que otro. Y Storani, lo tienen ahí. Testimonialmente está Moró. Moró, perdón. Claro. Pero ¿cuántos votos puede tener Moró si va solo? ¿Cuánto saca? Guillermo... Lo ponen ahí porque es testimonial, pero nada más que por eso. No sea duro. Usted habló de doctrina, y hay un evento o hay una elección ruptural, o yo veo, digamos, esta es mi visión, el segundo mandato de Cristina, yo creo que ahí perdieron mucha doctrina. No sé si coincide, ¿no? Pero me da la sensación, en todo caso, los 2 últimos años. Viste que estuvimos 12 años en el gobierno y hablamos de la década ganada, ¿no? Claro, faltaba eso. Casi como... ¿Cómo la arregla? ¿Cómo? ¿Qué cintura? Guillermo, vos sabés que es inevitable. Me imagino en este momento cuando vos hablabas una reunión de gabinete, él con la banda de Moreno, con la banda presidencial diciendo, vos, economía, hace esto, vos, hacelo, me lo reimagino. ¿Te imaginas así? Bueno, pero es un poco el mando, es la voz de mando, es la autoridad, pero siempre consensuando. El peronismo es un poco así, pero consensúa. Pero ¿cómo haces con el jefe, con el que maneja la economía, con el ministro de Economía y demás, que está haciendo algo que no te gusta y de repente, pero flaco, ahí lo imponés o lo dejás? Y le digo, vení para acá, como se hace siempre, chico, vení para acá, ¿qué pasó con él? Vení, mi amor. Un superministro no, ¿no? Para acá, vení, vamos a conversar. Pero en realidad no puede hacer algo que no sea conveniente, porque en economía, te vuelvo a decir, se tiene que hacer con el mundo empresarial y el mundo del trabajo. Es tan simple. Claro. Es tan simple. No es que vos te levantás hoy a la mañana y se te ocurrió te estabas conversando, te despertaste a las 4 de la mañana, se me ocurrió ¿qué hago? Eso no es hacer economía. Eso no es hacer. Esto es como conducir un portaaviones, vas despacio. Claro. No podés, por eso la diferencia entre los portaaviones y la lancha rápida. Vas despacio, vas girando, vas consensuando, vas tomando sobre todo... Porque la política es como cuando Miguel Ángel decía, mire, no, yo no hice el David, descubrí el David en el bloque en el bloque de piedra. Estaba el David en la piedra. Y yo lo que hice fue descubrirlo con mi cincel y mi martillo. ¿Qué dice Perón de nuestra doctrina? En este caso la piedra es el mármol, ¿no?
¿Qué dice Perón de la doctrina? No, miren, yo no la hice. Lo que sinteticé es el decir, el saber, el sentir de mi pueblo. Estaba la doctrina en el pueblo. La política económica es la misma. No es que vos imponés decisiones. Vos tenés que entender lo que está pasando en el pueblo que ahí está. Si vos hay una mancomunión en un modelo de desarrollo pergeñado, pensado, con voluntad de aplicación, entre el movimiento obrero y los empresarios, uno lo único que tenés que hacer es ejecutar eso, porque alguien lo tiene que ejecutar. Entonces no hay posibilidad, ¿viste? Es como una hoja de ruta que ya está hecha. Salvo que el capitán se te vuelva loco, la hoja de ruta hay que cumplirla. Y si siendo presidente, por ejemplo, viene Baradel y te dice, Moreno, yo te hago un paro porque quiero que me aumentes, porque quiero esto, porque quiero lo otro, Pero no, ¿cómo si haces? ellos van a tener acceso al presupuesto y se sabe cómo está financiado. Si vas a ver todo, si vos le estás garantizando, yo te digo a vos, mira, el ingreso de los trabajadores, ¿por qué tiene que ser solo el salario? ¿Por qué no va a ser renta de propiedad? ¿Quién dijo que YPF, el 51% de las acciones tienen que estar en manos del Estado? ¿Por qué no puede estar en manos del movimiento obrero organizado? ¿Por qué el salario de los trabajadores el ingreso de los trabajadores tiene que ser el salario y no puede ser renta de propiedad de unos buques mercantes argentinos cuya propiedad son del movimiento obrero organizado? Ojo, no te estoy diciendo los trabajadores del mismo sector, porque Perón decía que el hombre es bueno, pero si lo cuida es mejor. Claro. ¿Quién te garantiza a vos un combustible competitivo en términos internacionales? ¿Que las acciones estén en manos del Estado o que las acciones estén en manos del movimiento obrero organizado? ¿Quiénes son los que defienden los intereses permanentes de la patria? ¿4 cuadros políticos puestos en el gobierno o el movimiento obrero organizado que expresa los intereses del conjunto de los trabajadores? Pero Guillermo, cuando estuviste en el gobierno, ¿pudiste tantear esto? ¿Te seguirían en esa idea? Es decir, empresarios y... Vos si tirás una idea de darle parte de YPF, ¿vos crees que eso va a andar? ¿Pero cómo no? Y no sé, veo mucha mezquindad en este país yo. Bueno, está bien, porque esa es la parte del ordenamiento que tenés que hacer. O sea, hay mezquindad en este país, pero no cuando está en manos del Estado. O Galucho Galucho no era mezquino, mira el plan de negocio que hizo. Sí, por eso digo mezquindad, pero en general, te digo, acá los sectores no te dejan nada. Bueno, está bien, pero Galucho ¿de qué sector era? ¿Y pero no lo tuvieron ustedes, a Galucho? Y claro, pues yo soy muy crítico con ese plan de negocio que hizo junto con Aranguren. ¿Por qué no cambiaron el plan de negocios? Claro. Y bueno, entonces no es que porque estuvo en manos del Estado garantizaste que fuera virtuoso el plan de negocio. En cambio yo apuesto a que si está en manos del movimiento obrero organizado, por ahí el plan de negocio tiene que ser virtuoso. Porque los trabajadores de Gabón van a decir, yo quiero energía barata o razonable, porque si no, no tengo metalmecánica posible. Si yo arranco con aluminio y acero caro, no tengo manera de que haya transformación barata. Claro. Bien, mira qué fácil, lo tengo que discutir yo con Kicillof o lo tienen que discutir en el seno del movimiento obrero organizado. Y en todo caso Kicillof o yo aplicar lo que ahí se decía. Bueno, eso es lo que Perón enseñaba, que es la comunidad organizada. Claro. Lo que pasa es que tuvimos 2 años de desvío. Tuvimos muchos años de comunidad organizada. Y tuvimos 2 años donde nos empezamos a desviar un poquito. Bien. Por eso es la década ganada y no los 12 años ganados. Una linda chicana, pero queda bien. Vos sabés que lo recompré, ¿no? Sí. Lo recompré. Mira, no te digo que me lo tatúo en la frente porque dije que no me iba a tatuar. Bueno, fue muy agradable la conversación, chicos. Muchas gracias, Guillermo, te agradezco muchísimo, gracias. Es un Gracias placer. por ustedes, y el mensaje final es para los oyentes y sobre todo los que han mensajeado y que tienen voluntad de acompañar. Yo les pido que acompañen, que piensen que solamente soy el que está poniendo el lomo, pero que la candidatura de todos, que ellos hacen política por ellos y hacen política para ellos y para su familia. La política está en todos lados. Y necesito que se organicen, que no voy a llegar con un mensaje, ojalá pudiera, que se organicen, que la candidatura de ustedes, y yo mi compromiso es uno solo, es el compromiso de la patria y el compromiso de mi pueblo. Y después, cómo operamos, cómo funcionamos, y ya tenemos, entré por 60 días al gobierno, me quedé los 10 años y 2 años en Italia, ese ya está. Y somos un compromiso generacional que la verdad somos un compromiso de patriotas.
Y lo que le hace falta a nuestro país es que de una vez por todas los patriotas manden en esta tierra. Bueno, acá estamos. Así Guillermo, que propia su candidatura y a la carga los varones y las mujeres de mi pueblo. entonces lo confirmamos. Hay Guillermo Moreno para el 2019. Un beso, sí, desde ya que sí. Muchas gracias. Gracias, Moreno. Hasta luego. Hasta luego.